Al amanecer frente a Milas, el mar esperaba a su dueño, y dos imperios estaban dispuestos a reclamarlo. En el horizonte, las flotas avanzaban en silencio. Ninguna sabía si aquel día haría historia o desaparecería bajo las olas. Ya podían verse con claridad. Los estandartes cartagineses se alzaban orgullosos sobre el mar. Naves ligeras, tripulaciones expertas, capitanes que habían combatido toda su vida sobre las olas. Al mando de Cartago estaba Aníbal Giscón, un veterano del mar, seguro de su superioridad. Frente a él, la flota romana avanzaba sin elegancia, pesada, rígida. Al mando el cónsul Cayo Duilio. Para los cartagineses, aquello no parecía una batalla, parecía una lección. Confiados en su maniobra, sus naves aceleraron, buscaban rodear, embistir, romper los remos enemigos. Roma no respondió, no giró, no huyó, avanzó de frente. Cuando las primeras naves estuvieron al alcance y el choque parecía inevitable, algo se alzó desde las cubiertas romanas. Durante un instante, nadie entendió lo que estaba ocurriendo. Las naves cartaginesas continuaron su avance, seguras de su maniobra. Y entonces, algo cayó. Hierro clavándose en madera. De un golpe seco, ambos barcos quedaron unidos. La nave cartaginesa intentó separarse, sin conseguirlo. La velocidad dejó de importar. La maniobra dejó de ser una ventaja. El combate cambió de naturaleza. Los romanos avanzaron. No como marineros, sino como soldados. Escudos al frente y las espadas desenvainadas. Roma llevó la guerra a su terreno. Y entonces una nave cayó, luego otra y otra más. La línea cartaginesa comenzó a romperse. La sorpresa se convirtió en desconcierto, el desconcierto en retirada. Mylae ya no era una batalla naval, era una batalla terrestre flotando sobre el Mediterráneo. Desde su nave insignia, Aníbal Giscón observó el caos extenderse. Lo que debía ser una victoria rápida se estaba convirtiendo en una trampa. Las maniobras ya no funcionaban. La velocidad ya no salvaba a sus hombres. Cada nave que se acercaba corría el riesgo de quedar atrapada. Aníbal comprendió algo. Estaba perdiendo porque habían cambiado el combate. Ordenó la retirada, no por cobardía, sino para salvar lo que aún podía salvarse. Gracias a esa decisión, parte de la flota cartaginesa escapó. Roma había ganado la batalla. Cartago había aprendido la lección. Y el Mediterráneo acababa de entrar en una nueva era de guerra. Mylae no fue solo una batalla ganada. Fue un mensaje. En Cartago, el mar dejó de ser un refugio seguro. Roma comprendió que podía dominar el Mediterráneo. Ambos imperios entendieron lo mismo. Ya no se trataba solo de Sicilia. La guerra había cambiado de escala. Ahora se trataba de decidir quién gobernaría el mar. Tras Mylae, la guerra no se detuvo. Se aceleró. Roma ya no luchaba para resistir. Luchaba para dominar el mar. Multiplicó sus astilleros. Reclutó nuevas tripulaciones. Cartago, lejos de rendirse, analizó la derrota. Aprendió a evitar el Corvus. Recuperó la maniobra. El mar volvía a ser incierto. Fue entonces cuando llegaron las tormentas. No distinguían bandos, no respetaban victorias. Flotas enteras desaparecieron bajo las olas. Miles de hombres murieron sin ver al enemigo. Roma perdió barcos, perdió hombres, pero no perdió la voluntad. Una y otra vez regresó al mar. Cartago resistía, protegía sus rutas, esperaba que el tiempo desgastara a su rival. La guerra ya no se decidía en una sola batalla. Se decidía en la capacidad de soportar el desgaste. Y el mar
Se convirtió en el juez más implacable. Cada campaña era una lección, cada error una mejora. Cartago respondió con cautela, así que evitó batallas decisivas. Golpeaba donde podía, se retiraba cuando era necesario. Durante meses, el Mediterráneo fue un tablero en movimiento constante, pero Roma quería más. Sicilia ya no bastaba. Mientras Cartago permaneciera intacta, la guerra no terminaría. Había que llevarla a África, golpear el corazón del poder cartaginés, obligar al enemigo a defender su propia tierra. Para lograrlo, Roma debía cruzar el mar en masa, no una flota, una armada, cónsules, legiones y cientos de naves reunidos para un solo propósito. Cartago lo comprendió al instante. Si Roma cruzaba, todo cambiaría. Así, ambos imperios comenzaron a concentrar sus fuerzas. El choque ya no podía evitarse. Fue en el año 256 a.C., cuando más de 600 naves y cientos de miles de hombres avanzaban hacia un mismo destino. Dos imperios iban a medirse como nunca antes. No era una prueba, era una apuesta por el todo. Quien cayera aquel día vería su futuro desmoronarse. Y frente al cabo Ecnomo, en la costa sur de Sicilia, el mar estaba a punto de decidir quién dominaría el mundo. Roma avanzaba en formación cerrada. Al mando, los cónsules Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón Longo. Su misión no era solo combatir, debían proteger los transportes que llevarían la guerra a África. Cartago respondió con experiencia. Hanón el Grande, junto a otros comandantes navales, dispuso una línea diseñada para fragmentar a los romanos. Ya no había maniobra perfecta, había distancia cero. Roma volvió a convertir el combate naval en terrestre. Cartago luchó con todo. Intentó envolver, intentó dividir, intentó aislar a los transportes romanos. Roma, pese a la presión, mantuvo la cohesión. Sus alas resistieron, su centro no se quebró, y poco a poco, la ventaja cartaginesa en maniobra comenzó a diluirse. Cuando la línea cartaginesa empezó a retroceder, no lo hizo por sorpresa. Lo hizo porque Roma no cedía. Al final del día, la flota romana permaneció dueña del campo naval. Y con ello, el camino hacia África quedaba abierto. Roma no había destruido a Cartago, pero había ganado el control del mar. Y con el mar bajo su dominio, África dejó de ser un sueño. Se convirtió en un destino. Cabo Ecnomo había cambiado el equilibrio del Mediterráneo. Roma no solo había vencido, había abierto el mar. Por primera vez, legiones romanas navegaban hacia África como invasores. Las naves avanzaban hacia el sur, empujadas por el mismo viento que durante siglos había pertenecido a Cartago. Detrás quedaba Sicilia. Delante, el corazón del enemigo. El Mediterráneo ya no era un límite, era un camino, y Roma lo estaba cruzando. Si quieres ver qué ocurrió cuando las legiones pusieron pie en África, suscríbete a Cotillea la Historia y acompáñame en el siguiente capítulo. Porque la guerra estaba a punto de entrar en territorio enemigo.